bienvenidos a este nuevo programa de podcast en el que se trata de temas jurídicos de mucha importancia y que vamos a conversar con un experto en una materia extremadamente especializada, incluso para los tributaristas es de alta especialización, el derecho aduanero y al comercio exterior, en una serie de facetas que se presentan en la vida cotidiana y que ha sido tan importante no solamente en la vida contemporánea del Estado ecuatoriano. El derecho aduanero viene desde lejanas épocas, quizás desde la época romana, del Imperio Romano, ya se conocían los impuestos aduaneros y en la actualidad pues constituye una de las más importantes fuentes de ingreso para el Estado. Los impuestos aduaneros representan un gran porcentaje, por eso es tan importante, a pesar de que, repito, la especialización es un tanto difícil, como ustedes van a entender ahora, con una explicación muy sesuda, con una experiencia vasta, con un experto conocedor del tema aduanero. Víctor Murillo Ordóñez, abogado con mención en Derecho Económico, cuenta con un diplomado superior en tributación, una maestría en Derecho del Comercio Internacional y está cursando un doctorado en Derecho, cuya investigación se centra en el Derecho del Comercio Internacional. Además, es docente universitario en grado y posgrado y miembro fundador del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero. Se especializa en Derecho del Comercio Internacional, aduanas e inversiones y cuenta con más de 16 años de experiencia en los cuales ocupó cargos relevantes en la aduana del Ecuador, el Ministerio Rector de la Política Comercial y en organizaciones gremiales representativas del sector empresarial, en las cuales aún participa activamente. Actualmente es director de la práctica de comercio internacional, aduana e inversiones en una de las firmas legales más grandes del Ecuador, donde además lidera la oficina de Guayaquil y codirige la práctica corporativa. En su actividad combina la asesoría, la participación en directorios de empresas y el litigio en procesos asociados a su área de práctica. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, muy contento de estar aquí en el podcast de la Corte Nacional, tener esta oportunidad. Como dijo el doctor, vengo a visitarlos de Guayaquil, así que desde ya me disculpo si es que en la conversación en algún momento la voz me exige hacer una pausa por el propio tema de la altura. Eso inicialmente, y solamente un comentario rápido, el derecho aduanero, como bien lo dice el doctor, es un derecho que tiene mucho tiempo ya entre las ramas jurídicas y no necesariamente se lo ve como una rama independiente muchas veces. Algunos autores, ahí tienen sus discrepancias, por ejemplo nos dice Basaldúa que es autónomo y que de hecho es una rama tan antigua que en 1679 ya había una ordenanza de aduanas en Francia, específicamente, una ley específica, con cosas muy interesantes, por ejemplo la facultad de mediación, que es algo muy nuevo en Ecuador. Ya en esa ordenanza de 1679 ya se hablaba de la facultad de mediación. Otros autores tienen un criterio distinto, dispar, y no están tan a favor del tema de la autonomía del derecho aduanero como una rama independiente. Pero hoy queremos hablar un poquito también de las materias técnicas que conforman aduana y que están allí dentro del derecho aduanero, las que también son derecho, finalmente. Por ejemplo, cuando hablamos de los temas relacionados a clasificación arancelaria, valoración aduanera y origen. Ya, vamos a entrar a eso en un ratito más, pero quisiera en este momento que nos cuentes un poquito cómo es la realidad ecuatoriana en este mundo que se ha convertido en un pañuelo. Las comunicaciones, el internet, ha hecho tan fácil la comunicación. Si podemos comunicarnos tan fácil con cualquier parte del mundo, también los empresarios, también los comerciantes están en este mundo globalizado de la técnica, del internet. Entonces, ¿cómo tú le ves esta influencia del derecho internacional público, del derecho internacional privado en los actuales momentos del Ecuador? Bueno, realmente como país es importante
la aplicación de la ley por la esencia de la aplicación de la ley. Y el Estado como tal también debe dar el primer paso. Y en materia de derecho internacional público, por ejemplo, respetar a cabalidad esa normativa. Ese es el mejor ejemplo para que a su vez también todos los demás lo apliquen. El derecho internacional como tal, público, el privado e incluso otras herramientas que no son propiamente normas jurídicas vinculantes, el soft law que está allí, es el mecanismo para que el comercio funcione honestamente. Solo pensemos en un mundo que no tiene una autoridad central. Finalmente, todas las personas hacen negocios en función de confianza. El aumento y la mejora de las comunicaciones aceleran la posibilidad de hacer negocios, radicalmente, radicalmente. Y solo podemos ver cómo el PIB del mundo crece sustancialmente a raíz de la década del 50 en adelante. Cosas interesantes de la posguerra, obviamente todo el desarrollo tecnológico impulsado por la época de guerra, pero también el periodo de paz posterior. Y las telecomunicaciones, la posibilidad de máquinas ya no solo de vapor, sino aviones, todo el tema de telecomunicaciones que se fue desarrollando en el camino, aceleró la posibilidad de hacer negocios. Sin embargo, en ese ámbito y en ese mundo tan complejo de hacer negocios, donde yo puedo estar comprando una mercancía que fue extraído el mineral para fabricarlo en África, y un lápiz, por ejemplo, el grafito viene de África, la pulpa de madera con la que se fabrica el cuerpo fue extraída en un bosque en el sureste de Asia, y finalmente la fábrica termina estando en México, pero el dueño de la marca es un alemán, es una empresa alemana. Entonces, ese mundo tan interrelacionado, tan complejo, si no existe normas de derecho internacional público, derecho internacional privado, que exceden a lo que el Estado o cada uno de esos estados puede controlar, simplemente no va a poder funcionar. Un ejemplo, por ejemplo, los Incoterms, no son derecho. Los Incoterms son lo que podríamos decir un soft law. Tenemos una cámara de comercio 100% privada, se reúne un grupo de expertos y redactan lo que es más como un contrato, son unas cláusulas contractuales. Cada Incoterm contiene una cláusula contractual dentro de sí mismo. De A1, A10, B1, B10, que son como se clasifican las cláusulas dentro de ese tipo de términos de negociación. Y los utilizan los comerciantes y dicen, vamos a vender FOB, vamos a vender CIF, que son los más comunes, y honestamente el 70% del comercio del Ecuador se mueve en esos dos. Pero hay CIP, hay FAS, hay FSA. Hay una serie de otros términos que en ocasiones el comerciante va a utilizar para un proceso en particular. Esos términos no están en una ley, pero las partes de la negociación aceptan someterse a esta... Ahí va mi pregunta. Sí. En el Ecuador, que somos tan apegados a la ley, entre comillas, ¿no? Es fácil entender, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador entiende estas circunstancias para, en casos específicos, apoyarse en el soft law y estas normas internacionales, o el ser parte de la OMA, el ser parte de la Comunidad Andina de Naciones, nos limita a aplicar todas estas circunstancias que aparentemente podrían afectar nuestro comercio. Al contrario, los multilaterales y los procesos de integración, como el caso de la Comunidad Andina, más bien fomentan el uso de este tipo de herramientas. Respecto a la primera pregunta, honestamente sí es necesario un trabajo fuerte. Hay que crear capacidad. Este rato, y ya desde algún tiempo, existe una debilidad en esa parte técnica dura y hace falta trabajar mucho allí. Hay que capacitar y hay que actualizar también a las personas. Porque de nada sirve un curso de Incoterms que les hayan dado en 2010, 2012, cuando la nueva versión es 2020. Entonces, es necesario no solamente tener una capacitación de entrada a la institución, es necesario que exista una continua capacitación, preparación, y eso sí es una debilidad a este momento, y se lo ve, ustedes lo pueden ver cuando llegan casos a la corte y ustedes perciben
alguna debilidad en el proceso inicial, que eso también no ayuda en la eficiencia de la autoridad, porque una autoridad más eficiente que cometa o no cometa tantos errores, y ahí sí, bueno, obviamente yo hago libre ejercicio, así que tengo una opinión, no la voy a ocultar, tal vez un sesgo, pero sí hay muchos errores que tienen que corregirse, y en ocasiones apena mucho que la única forma como se corrigen es terminar en la Corte Nacional, donde finalmente el tribunal le tenga que decir, han hecho mal. Esto está mal lo que está haciendo la autoridad. Y sería muy positivo que, tanto por las líneas jurisprudenciales de la propia Corte, la autoridad aduanera reciba esto y comience a aplicarlo. No espere a seguir dándose con la misma piedra, sino aplique lo que ya la Corte le ha dicho y así mismo se los capacite. Así que, respecto a la primera pregunta, sí, falta y hay mucho trabajo que hacer allí. Sobre lo segundo, la participación en estos organismos multilaterales como OMC, como OMA, o en procesos de integración como la CAN, como ALADI, de hecho fomentan la aplicación de la norma internacional, al punto que, por ejemplo, en materia de Incoterms, si bien no es ley, ¿no? Pero artículo 67 de la resolución 1684, que es el reglamento a la 571 en materia de valor, encontramos que uno de los elementos que toda factura comercial debe tener para poder ser válida como soporte del valor en aduana es el término de negociación, Incoterm u otro internacionalmente aceptado. Entonces, cuando vamos a buscar que otros internacionalmente aceptados, nos encontramos con que de hecho Incoterms es el de mayor aceptación a nivel mundial y es como se van a concretar los acuerdos comerciales. Asimismo, en la materia de valor específicamente, ya me voy a adelantar un poquito, pero en materia de valor, que es una materia especializada, y por eso yo sostengo que de hecho deberíamos tener peritos aduaneros, no en todo, el perito aduanero hoy en día es todo. Valor es una cosa, clasificación es otra, y los conocimientos técnicos para lo uno y lo otro son muy distintos. Un ejemplo, por favor, porque aquí parecería que necesitamos que Con gusto. nos ejemplifiques. Por ejemplo, a ver, yo tengo este producto y uno podría decir esto es una vajilla. Entonces, si yo le pregunto a un técnico aduanero en materia de clasificación, tiene que primero ver cuál va a ser la materia compositiva y decir si esto va a ser vajilla, de qué tipo de vajilla, porque en el arancel encuentro vajilla de cerámica, vajilla de metal, vajilla de, me parece que había otra de plástico. Entonces, tengo que identificar dentro de qué capítulo, tengo que ver de qué está hecho. Y esto es algo sencillo. ¿Qué pasa si tengo algo como ese adorno que está allí? Donde tengo, me parece que hay textil, me parece que hay algo de plástico, me parece que hay madera, no sé. Probablemente venga el capítulo de manufacturas diversas. Pero el técnico en aduana, para ubicar la partida específica, va a tener que decidir cuál es la materia constitutiva más importante, por ejemplo, o cuál es el uso. Entonces, ese técnico tiene un conocimiento técnico en esa área, para eso. Pero si esa misma persona, si es alguien que va a clasificar una cámara, va a necesitar conocimientos en electrónica, tendrá su expertise. Vamos, ¿qué pasa en valor en aduana? Viene la revisión ya no de la clasificación arancelaria, ya sabemos en qué capítulo va, decimos que este es en el 60 y pico, este es en el 96 y la cámara en el 85. Ya clasificación resuelto. Ahora vamos a ver cuánto vale. Partida y subpartida, por supuesto. Partida y subpartida, por supuesto. Ahora vamos a ver y nota vale. explicativa, además. Cuando corresponde, nota Claro. explicativa, por supuesto. Y eso, como ve, en materia de clasificación aparte tenemos todo ese mundo de las notas explicativas como algo adicional al arancel. O sea, el arancel tiene 8.500 partidas, pero no acaba allí. No, de ahí pues. tengo notas legales, notas de capítulo, notas de sección, notas explicativas. Y el técnico terminó su trabajo. Y ahora viene valor, queremos saber cuánto vale, si está bien declarado. Y en valor tenemos que entrar a ver, olvidándonos de la mercancía, vamos a ver la factura, vamos a ver el pago al extranjero, vamos a ver el asiento contable, vamos a ver la conciliación bancaria. Entonces, el ingeniero electrónico o el experto en temas industriales. Desde la cantidad, ¿no? No es lo mismo traer uno que traer 1.000.000. También factores Claro. comerciales. Pero probablemente el técnico electrónico que hizo la clasificación de la cámara le preguntó, bueno, mira, tenemos un pago al extranjero hecho con una provisión para a 180 días, pago anticipado de X tanto. Va a decir, no, ¿sabes qué? Llama a un contador. Porque es valor. Y el valor va a estar basado
conciliación bancaria, información contable, facturas, soportes. Entonces, la especialidad técnica es distinta. La persona que hace lo uno no necesariamente es el experto en hacer lo otro. Y salimos de allí y vamos a origen. Y entonces en origen ya no necesito ninguno de los dos. Necesito a alguien que conozca a cabalidad las reglas de origen del acuerdo comercial específico y probablemente que tenga mucho conocimiento industrial, porque la clasificación para saber si el porcentaje de origen exigido para ese producto le da para que tenga la exoneración arancelaria es otra cosa, que no necesariamente la va a poder revisar el mismo que revisó el valor o que revisó la clasificación. Que puede haber un técnico o un abogado, un especialista que pueda dominar más de una área, sí, es posible, pero demostrar los conocimientos en las tres ramas, que son completamente distintas. Y más aún, si vamos a Incoterms, los Incoterms son toda una gama de nuevo. Tenemos que entenderlos, tenemos que comprenderlos, comprender su alcance, comprender qué hacen y qué no hacen. El Incoterm, por ejemplo, no trata con el precio. El Incoterm no regula el precio. Regula costos en A10 y B10. Entonces, me permite saber quién paga qué, pero no cuánto. Eso va a tener que necesariamente estar en un contrato entre las partes. Y el Incoterm me va a ayudar a saber si el costo del transporte lo paga el comprador o el vendedor, quién paga el seguro. Esa clase de cosas voy a tenerlas en Incoterms. Pero toda esta gama, lo que trato de resaltar es, va a necesitar diferentes conocimientos técnicos en un momento dado. Todos esos conocimientos técnicos vienen anclados no de norma nacional. Valor en aduana, tenemos acuerdo de valor OMC, que sí es OMC, ese sí está dentro de los acuerdos del GATT. Tenemos decisión 571, Comunidad Andina, tenemos resolución del reglamento a la 571, que es la 1684, y básicamente en Ecuador, normativa local, no vamos a encontrar muchas normas sobre valor, vamos a encontrar un par de artículos por ahí en el reglamento, y un boletín y alguna guía operativa de la aduana. El COPSI sí tiene algunas opciones, por ejemplo, esto que siempre nos llega a casos frecuentes a la Corte por el tema de la justamente clasificación arancelaria y esencialmente el valor por los métodos de valoración que el SENAE tiene la capacidad dentro de su facultad determinadora de empezar obviamente por el primero, que es el precio de factura, sino por mercaderías exactamente iguales, otras las similares y así sucesivamente, 5 métodos. ¿Cómo es que todo esto se puede, digamos, materializar en las importaciones que nuestra gente necesita hacer y que quizás el aduanero no entienda, porque lo único que entiende el aduanero es que tiene que recaudar dinero? Sí. O sea, y si no recauda, puede ser que su tesis es de que la Contraloría les va a glosar lo que no han cobrado. Entonces, siempre va a haber esta discusión. ¿Cómo tú le ves esta valoración? En materia de valor, nos guiamos por son 6 métodos, pero Ecuador en efecto tiene una salvedad con el quinto. Por eso en Ecuador aplicamos solo 5 de los 6. Están en el acuerdo de valor de OMC. Ahí están los 6. Y de la CAN también, del 571. La 571 coge el acuerdo de valor de OMC y lo transcribe. De hecho, el artículo 6 de la 571 hace remisión expresa al de valor. Así es. Entonces, ahí se ve lo que yo digo, hay una imbricación de esta normativa. Como las escamitas de un pez, donde la norma de arriba va cobijando un poquito la de abajo y así en una cascada. No caótica, puede ser un poquito compleja, caótica no. Y afortunadamente, justo una cosa que usted decía hace rato, en Ecuador nos gusta mucho el derecho positivo. El tema de la doctrina, la jurisprudencia, a veces los ecuatorianos como que no sé. Incluso los jueces, muchos jueces. Pero Ecuador tiene una guía para hacerlo, el artículo 425 de la Constitución. Entonces tenemos al menos un mapa que nos dice cómo vamos a resolver esta superposición de capas de la normativa. Entonces ahí está la respuesta realmente. 425 en la Constitución. El orden jerárquico de aplicación. Entonces, esta norma de valor está allí recogida y luego lo único que hace el COPSI es decir, ahí está la norma, con esto vamos a valorar.
Van a ser los métodos de valor en aduana los que me definan la base imponible de los tributos. Artículo 110 del COPSI, que tiene un par de ahí de reformas un tiempo con el tema del flete, un tema bien interesante también que pasó allí durante el 2023, pero bueno, no quiero desviarme. Entonces, estas normas de valor, en efecto, la aduana tiene un área técnica especializada en la Dirección General, con un grupo de personas que han estudiado mucho el tema. Pero cada aforador, cada uno de los aforadores a nivel de todos los distritos, es quien va realmente a dar el paso de la mercancía. Cuando entramos a discutir así ya con ciencia el asunto, es generalmente en corte. ¿Por qué? Porque el área de valor hace un análisis general y dice hay estos riesgos. Y luego vienen los interventores, que son los fiscalizadores, y hacen la rectificación de tributos. Y en ese proceso, usualmente, hay de nuevo el miedo a Contraloría. Entonces es muy difícil, y muy pocos casos, donde el interventor da el brazo a torcer y dice, aunque tengo un análisis de valor, pero la información que me presenta el ciudadano, el importador, si está bien, y tengo que reconocer que no puedo aplicar esta glosa, muy pocas veces ocurre. Lo que ocurre generalmente es, no, ya yo tengo aquí un informe interno que dice que hay que cobrar, cobraré, y usted ya verá en la corte cómo le va. Entonces ya cuando entramos a discutir ya con ciencia, a ver, efectivamente está bien descartado el método 1, 2 y 3 para que me hayan aplicado el 4, porque es en orden. Claro. Entonces, eso lo vamos a discutir generalmente en corte. Es pocas veces que se lo puede discutir otra vez. Y quiero referirme a la precedente jurisprudencial obligatorio que el Pleno de la Corte Nacional emitió en el mes de julio del 2023, la resolución 07-2023, si no me equivoco el número, pero se refería justamente a la aplicación del tercer método de valoración. La aduana se le ocurrió decir que, como el artículo 195, creo que es del COPSI, le da la posibilidad de que haya una base de datos cuya información no es reservada, dice exactamente, ¿no? La información es reservada y lo que estaba ocurriendo hasta ese rato es que el SENAE señalaba, decía, nosotros hemos hecho comparación con y por tanto su mercadería que importó le hemos comparado con esta, pero no le vamos a decir cuál. No vamos a decir cuál porque esta es reservada. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo, no, a ver, para determinación tributaria, como es el acto de aforo o el control posterior, usted tiene que señalar con qué mercadería le está comparando para, obviamente, que tenga la oportunidad de venderse. Para saber si reúnen las características de idéntico o similar. A ver, cuéntame si es que... Sí, definitivamente. A ver, ahí tenemos un ejemplo donde tenemos una norma internacional, de derecho internacional público, que es el Acuerdo de Valor de OMC, y es la normativa ecuatoriana, constitucional y normativa legal ecuatoriana, la que nos va a decir que vamos a aplicar esto, sí, tenemos que aplicar los métodos, y en orden, sí. Pero respecto de esta parte específica, si me van a comparar, tienen que revelarme cuál es el comparable. ¿Por qué? Por derecho a la defensa, por transparencia. Y esta segunda parte está dada por la normativa local. Esa es realmente ese rol del juez. Ese rol del juez, como dice el artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial, ustedes son los verdaderos guardianes de la seguridad jurídica, los que interpretan toda la normativa jurídica en su conjunto y poder resolver y decir, mira, tenemos todas estas normas, estos bloques, están derecho internacional, derecho local, constitucional, y en función de eso concluye la Corte, muy acertadamente, la base de datos podrá ser reservada. Y está bien, porque si la base de datos se revela, el control se acaba. Lo que puede hacer cualquier importador es decir, si conozco toda la base de datos, yo cojo y traigo aquí, para que no me salte el riesgo. Pero el comparable tiene que ser revelado, porque si no me viola el derecho a la defensa, porque yo tengo derecho a decir, a ver, me están comparando con esta mercancía y yo puedo contradecir por qué a mi criterio no reúne las características del método 2 o del método 3. Eventualmente puede haber fórmulas de ciertos productos que realmente no puedan revelarse, ¿no? Entonces, en ese caso sí tendrá que guardarse la reserva respectiva. Quisiera pasar a otro tema que
que me interesa también, que es el de las salvaguardias, es decir, estos procesos antidoping que frecuentemente se usan. Aquí en el Ecuador el Comercio ha emitido algunas resoluciones imponiendo salvaguardias para proteger la producción nacional. Es proteccionismo, por supuesto, puro. Pero obviamente en muchos casos, y sobre todo en cuanto a los temas de salvaguardias a los países miembros de la Comunidad Andina, hay ciertas normas que quisieras que nos expliques cómo es y cómo puede solventarse. Voy a tomarme aquí nada más que 2 minutitos para hacer un repaso histórico muy corto. Hay muchas figuras jurídicas que si uno las quiere investigar, toca remontarse hasta la antigüedad. Pero la materia de defensa comercial, que es el nombre grande de la disciplina dentro del comercio internacional que trata con este tema de la salvaguardia, de hecho no es tan nueva, porque viene ya realmente de los acuerdos de libre comercio. Los antecedentes más antiguos vienen justamente con el crecimiento comercial e industrial. 1873, más o menos, un crecimiento importante del comercio, sobre todo entre las ex colonias británicas, motiva Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia a comenzar a investigar qué hago. Y comienzan a haber propuestas de política pública. Pero es un estudio que toma tiempo. Hay propuestas y discusiones hasta que finalmente en 1904 Canadá es el primero que dice vamos a crear esta figura. Y obviamente en el idioma de ellos, en inglés y francés, y le llaman dumping. Y dicen, hay dumping cuando a mi mercado me lo llenan de producto a un precio que es injusto. En principio, las descripciones eran más genéricas, con el tiempo se van haciendo más técnicas. Y además, otra capacidad relacionada con la posibilidad de combatir subsidios que vienen haciendo después. Inmediatamente que Canadá lo hace, vienen Nueva Zelanda, Australia. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el competidor industrial más potente en ese momento que estaba generando ese riesgo? Era Estados Unidos. Estados Unidos, dentro del comercio y la Commonwealth, era quien estaba presionando a sus socios comerciales. Y son los industriales de esos países los que dicen, oye, hay que defendernos y creemos algo, hagamos algo. Estados Unidos en 1930 saca su propia ley, la ley de comercio de 1930, que sigue vigente, con enmiendas, con correcciones, pero es la misma. Y crea 2 figuras, ya un poco más técnicas, el antidumping y el countervailing measures, las medidas compensatorias, que hoy en día todos los hemos escuchado por el caso del camarón que nos aplicaron al camarón ecuatoriano en Estados Unidos. Entonces, estas disciplinas, primero, nacidas en el seno de legislaciones nacionales, de esas legislaciones nacionales de países industrializados que buscaban proteger su industria, migran a los acuerdos comerciales, cuando los países comienzan a negociar. Y uno de los ejemplos más grandes, pues obviamente el GATT, 1947, 26 países firman el primer acuerdo comercial multilateral e incorporan las disciplinas, e incorporan defensa comercial. Y dicen, acordamos bajar barreras, acordamos bajar aranceles, acordamos permitir el ingreso de las mercancías del grupo, de los demás países miembros, pero tenemos que tener un mecanismo en caso de que otro país, de los mismos miembros del grupo, me empiece a inundar de producto al punto que pueda poner en riesgo mi economía. Ese fue el concepto. Entonces nace la defensa comercial, y la defensa comercial con todas sus variables. En el caso de Ecuador, 1995 firma, porque Ecuador firma el protocolo de adhesión para adherirse al GATT, que entra en vigor en enero del 96. ¿Qué ocurrió después de eso en materia de defensa comercial en Ecuador? 98, después de un periodo de política comercial un poquito convulso, se emite una salvaguardia, 98-99, se emite ya una salvaguardia grande. Y al mismo tiempo Ecuador notifica su primer caso antidumping contra México por importaciones de cemento. El antidumping no se volvió a usar en Ecuador durante 12 años, nunca más. El caso de antidumping con México llegó a consultas en OMC, se resolvió amigablemente, como con un compromiso, listo. Pero Ecuador vio la salvaguardia del 98 y 99
como una herramienta que le permitía ser mucho más fuerte en limitar el ingreso de mercancías. Y además, otra cosa que el gobierno notó era la recaudación. Entonces, la salvaguardia perdió un poco su naturaleza en Ecuador y ese es un error que es necesario corregir, porque la salvaguardia perfecta es la que no recauda. Si yo tengo mercancía que está inundando mi mercado y voy a lesionar a mi industria nacional y yo quiero protegerla, pongo una barrera, pongo una salvaguardia y digo no entre este producto porque va a estar más caro. Lo ideal es que la industria nacional reaccione, ocupe ese mercado y las importaciones no crezcan, sino que se mantengan dentro de lo razonable o incluso disminuyan. Porque la salvaguardia lo que busca es que si tuve un crecimiento dentro de los 3 años, lo ajuste para llegar al promedio. Eso significa que versus el año anterior, que yo recaudé X por la cantidad de importaciones, este año van a ser menos importaciones pagando más, básicamente quedo más o menos igual. No voy a tener un real ingreso adicional por ese lado al Estado. Y la dificultad con las salvaguardias que hemos tenido, lamentablemente en épocas muy recientes, es que su espíritu ha sido muy recaudatorio. Entonces, no estaban pensadas para lograr esa limitación, sino para generar ingreso. Y esa es una desnaturalización. Antidumping en 2010 hubo 2 notificaciones de Ecuador que intentó hacerlas a Estados Unidos, no llegaron a nada, se cerraron. Y Ecuador no ha vuelto a usar antidumping en todo este tiempo, lo cual es extraño. O sea, si analizamos otros países, Argentina tiene más de 300 casos notificados OMC, Estados Unidos muchísimos más, Canadá, México, todos tienen notificados casos y los trabajan bajo norma OMC, que tienen notificados hasta el último reporte semestral, me parece que de fines del año pasado, eran 3.600 casos que en OMC se han notificado. ¿Y Ecuador cuántos de esos? 3. El antidumping es una materia mucho más técnica, porque en el antidumping yo ya no me peleo con todo el mundo. En la salvaguardia yo cojo y pongo una barrera y digo no entran las vajillas de cerámica, o les pongo arancel de 80%, pero a todas pagan justos y pecadores, porque podrá haber una vajilla europea que no estaba viniendo con sobreprecio, que estaba viniendo a un precio regular y que ahora ya simplemente no hay cómo ingresarla. Afecto al consumidor incluso. El antidumping trata específicamente con el exportador extranjero que está haciendo una práctica inadecuada. Entonces es mucho más preciso. Una investigación antidumping es muy jurídica. Yo abro la investigación, notifico a los exportadores y les digo a esos exportadores extranjeros, ustedes están haciendo negocios al vender su mercancía aquí a mi mercado. Yo no le voy a poner aranceles a mis importadores, así funciona el antidumping, no es al importador finalmente. La sanción es al exportador extranjero que me trae producto o que me está vendiendo un producto a un precio injusto. Subsidiado. Hablando de este tema, ¿cómo podrías tú opinar, qué comentario harías sobre los convenios de libre comercio como el que acabamos de firmar con China? Entonces eso es lo que sí nos asusta un poco, porque claro, China tiene una mano de obra muy, muy barata. Sus producciones, obviamente, más de 1 millón de veces la del Ecuador probablemente. Literal. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que sea esta una medida justa? Por supuesto que se va a ir a través de los años, se va a regular esto, pero ¿cómo le miras tú este? Voy a hacer un par de precisiones. Obviamente tengo mi sesgo hacia dónde apunto, pero voy a tratar de ser objetivo con un par de precisiones. En efecto, China es mucho más grande, son 1.400 millones. Si nosotros somos 18 en Ecuador, es 1.000 veces nosotros. Literal. Fácil. Ahí está la matemática. El acuerdo comercial en general, o los acuerdos comerciales, y aquí viene el sesgo, porque es la visión que tengo, porque es a lo que me dedico, los acuerdos comerciales en general son favorables. Mientras hay libre comercio, funciona mejor el mundo, hay más acceso a bienes y servicios para todos. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Si de 1950 en adelante, ¿qué cosa pasó para que el PIB mundial crezca al ritmo que creció y la producción mundial y el comercio mundial crezca al ritmo que creció y muchas más personas salgan de un estado de pobreza porque simplemente tienen acceso a más bienes y servicios?
Y si medimos la pobreza como la dificultad y la incapacidad de acceder a bienes y servicios para cubrir las necesidades, al haber mucha más producción, mucha más gente con acceso, estamos atacando el problema. De hecho, el preámbulo del acuerdo del GATT dice expresamente eso. Los países que se reunieron a firmar el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio, que dio luego lugar al OMC, lo hicieron para aumentar el comercio, lo cual va a aumentar la producción mundial con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y garantizar el pleno empleo. Eso dice el preámbulo del acuerdo comercial macro. El crecimiento del comercio general es bueno siempre. Más comercio, menos conflictos. Aquí cito a Bastiat. No lo dijo él con esas palabras, pero Bastiat en su teoría, si uno lee los libros, es correcto que se resume en esa forma su pensamiento. Si las mercancías no cruzan las fronteras, los soldados las van a cruzar. Mientras más relaciones comerciales hay, es menos factible que una población esté favorable o de acuerdo con elevar un nivel de conflicto que pueda llevar a una guerra. La misma población va a decir, no queremos conflicto con este país. ¿Por qué? Pero porque tenemos poco relativo después de escuchar Medio Oriente, Ucrania y todo eso. En el caso, bueno, son casos muy puntuales y hay otras cosas de geopolítica muy fuertes allí. Ya hace más de 20 años que se aclaró que en el caso de que la OTAN intente entrar en Ucrania, y no quiero entrar en eso, pero una vez que entre allí, iba a haber la reacción de Rusia y esa iba a ser y no iba a ser otra. O sea, eso ya estaba dicho. Pero bueno, en general, mientras más comercio, más interrelaciones entre los países, eso reduce el conflicto o reduce las probabilidades de conflicto. Eso. Mientras más comercio también, más bienes, más servicios para las personas. Ahora, también hay que ser estratégicos. Ecuador, la debilidad que ha tenido es justamente tanto cambio administrativo y esta visión a veces de refundar la república en cada ocasión, hace que no hayamos tenido una agenda comercial de largo plazo. Una agenda comercial de largo plazo que nos permita negociar con quienes tenemos que negociar. Y aquí voy a ser objetivo. ¿Con quiénes primero? La primera negociación lógica, Europa. Balanza extremadamente positiva. ¿Qué traemos de allá? Bienes de, mercancías, bienes de capital, materias primas, también de alto valor, mucha propiedad intelectual, cosas que acá nos sirven para producir más y ser más competitivos. Segundo, era Estados Unidos. La mayor cantidad del comercio entre Ecuador y Estados Unidos es lo que en comercio internacional se conoce como B2B, business to business, negocio a negocio. No es negocios al consumidor. Y la mayor cantidad se concentra en productos industriales intermedios, que son para la industria local, que son para la fabricación local. Entonces, un acuerdo con Estados Unidos me permitía, de hecho, fortalecer mi industria. No se lo hizo y luego miramos a Asia. Muy interesante desde el punto de vista agroexportador. Sí creo que hay unos retos importantes. China tiene una capacidad mucho más rápida de reacción que nosotros para aprovechar un acuerdo comercial. ¿Qué cosa tiene que hacer cada país al interno? Es trabajar en su propia estructura, en su propia regulación, facilitación del comercio, hacer más sencillos los trabajos aquí para que entonces podamos ser competitivos afuera. Ejemplo rápido. El acuerdo de facilitación del comercio es lo primero que sale del OMC después de décadas. De hecho, se forma OMC y no se firmó nada nuevo hasta el acuerdo de facilitación en el 15, que entra en vigencia en el 17. Y este acuerdo de facilitación permitiría que Ecuador sea mucho más competitivo y venda más. La implementación acá es algo que hemos demorado mucho por esta situación que no es clara, administrativa, burocrática. En eso tenemos que trabajar para aprovechar el acuerdo con China al máximo. Muchísimas gracias, Víctor. Ha sido una linda conversación. Hemos aprendido mucho. Gracias. Creo que deberíamos continuar, mejor dicho, no es que repetir y continuar. Muchísimas gracias por la atención y bienvenido siempre. Gracias.